Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión especial de su programa Cuentas Claras. Que inclusive hoy iniciamos antes por cuestión de que queremos aprovechar el tiempo y creo que es un tema bastante amplio para verlo en poco tiempo. Entonces vamos a aprovechar el tiempo, vamos a tratar en esta hora y media también, si ustedes participan con nosotros, tratar de apoyarlos en las dudas que tengan, en las situaciones que se estén dando, que se estén manejando. Y pues el día de hoy acompaña una buena amiga, ya me ha acompañado en otras ocasiones, la contadora público, Erika Escamilla Flores. Erika, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, contador, buenas noches. Bien, ¿y usted? Gracias por Bien. invitarme. No, no, después de 3 meses de estarte ahí pidiendo que me acompañaras, bueno, al fin se logró, sí, que me acompañas, pero te agradezco, te agradezco. Creo que decía ahorita que es un tema que pues, en hora y media no vamos a poder ver todo, pero sí vamos a tratar de hacer comentarios que a la gente tiene que tener muy presentes en esta declaración anual. Eh, Acabo de salir de personas morales. Sí, estuvimos por ahí enclaustrados con las personas morales. Bueno, ahora vamos a empezar con personas físicas, o ya debemos de haber empezado en personas físicas. Y creo que hay muchas situaciones, Erika, que si tú me apoyas también con tu vista, tu experiencia que tienes también en este tema, creo que no debemos de perder de vista que cuando hablo de declaración anual de personas físicas, estoy hablando de diferentes capítulos. ¿Sí? De diferentes capítulos dentro del título de personas físicas, donde puede haber un capítulo que es lo que tengo que identificar si son pagos definitivos, no son pagos definitivos, si son pagos provisionales a cuenta de, y si estoy hablando en el primer capítulo, que yo creo que es el que, voy a decirlo así, aunque lo diga correctamente, que a la mayoría de la gente les causa más inquietud, que es el tema de los sueldos y salarios. También es un tema muy especial en el punto de saber cuándo sí, cuándo no deben de presentar declaración anual. Y otro punto que quisiera que platicáramos el día de hoy es cuándo tienes saldos a favor o por qué puedes tener saldos a favor, porque también es algo que a lo mejor se maneja incorrectamente y mucha gente cree que el hecho de presentar declaración anual, lo voy a decir, pues no sé si lo diga incorrectamente, creen que tienen derecho a un saldo a favor, ¿sí? Cuando pues hay que ver las situaciones donde se den los saldos a favor, es lo que hay que ver. Y no sé si has visto tú por ahí también que ya hubo una queja, vamos a decirlo, de que hasta dónde están llegando los cibernéticos, de que te Ujú. están robando las cuentas o están pidiendo Sí, que depositen a cuentas de ellos, ¿no? Entonces son las situaciones que yo creo que estamos viviendo al día de hoy y hay que cuidar entonces, en primer punto, sabemos que la declaración anual de personas físicas se presenta en abril, ujú. ¿ok? Que tenemos todo el mes de abril para presentarla. Sí, sobre todo por los promocionales que hace el SAT, contador, ¿Sí? donde te invita a presentar tu declaración anual y te dice que todo está precargado y es muy fácil hacerla y no necesitas pues ni a nadie que te apoye. Incluso te dicen que no compartas tus contraseñas, tu firma electrónica y pues sí hay desinformación en cuanto a eso, como usted lo comenta ahorita, porque luego vemos publicados TikToks, en Facebook, videos donde te dice que muy rápidamente vas a hacer tu declaración anual y las personas
de hecho hasta los asesoran para tramitar la contraseña y se quedan con sus datos o ponen contraseñas muy fáciles. Y sí me tocó ver el caso de un cliente que nadie hizo su declaración y cuando yo entré a revisar, pues ya salía que el depósito estaba autorizado a nombre de otra persona, pero que tenía cuenta en Banco Azteca. Entonces no sé si son más fáciles de abrir las cuentas ahí en Banco Azteca y pues nadie te puede ayudar porque se supone que al tener un saldo a favor, la autoridad verifica que la cuenta clave que ingresas esté a nombre del contribuyente. Pero pues ha sucedido que no precisamente están a nombre del contribuyente las cuentas a las que han depositado. Entonces sí debemos de tener cuidado con eso. Y pues sí asesorarnos. A lo mejor no, si solamente tengo sueldos y salarios, no quiero buscar a un contador porque pues me va a cobrar y me van a regresar 1,500 pesos y pues cuánto me va a cobrar el contador. Así es. Pero a lo mejor no un contador, pero ve al SAT, hay computadoras en donde te pueden ayudar a realizarla, siempre y cuando tengas nada más pues sueldos y salarios, ¿verdad? Que viene ya precargada toda la información. Como me decía hace poquito un cliente, me decía, es que, bueno, es un amigo, una amiga, me dice, nada más entras y das clic y la envías, porque en el grupo de nuestro trabajo, un contador, una señora dijo que su esposo era contador y que en 500 pesos la realizaba. Y le digo, es que, pues sí, a lo mejor sí es entrar, dar clic, aceptar toda la información, pero después me dice, no estoy tomando en cuenta mis aportaciones a la Afore. Entonces le digo, ya ves por qué no nada más es darle clic, o sea, porque es importante saber los conceptos que podemos deducir, porque a lo mejor estamos, un concepto que no tenga nuestro RFC, pues en el SAT no lo están considerando, pero lo podemos pues solucionar para que todas nuestras deducciones personales, pues entren ahí. Como lo decía usted, contador, pues tenemos máximo en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 150 nos habla de que hay un plazo para presentarla, que es el mes de abril, considerando que es al 30 de abril. ¿Qué pasa si no la presentamos al 30 de abril? Pues la autoridad nos puede requerir la declaración si es que estamos obligados. Y a lo mejor a veces ni estamos obligados. A mí me ha pasado el caso de personas que no están obligadas y la presentan y les sale a pagar y han pagado pues lo que les sale ahí en la declaración, nada más por darle clic a lo que está prellenado. Fíjate, es que ahí déjate interrumpo tantito, ¿sí? Es un riesgo grandísimo el darle el clic, como lo dicen mucha gente, de que se me meto y nomás le doy un clic y la presento. Y bueno, aquí el primer punto que yo haría hincapié, ¿sí? Es, ok, al estar dándole ese clic, aceptas todo lo que viene, ¿ok? Y la primera pregunta sería, ¿todo lo que viene está bien o no está bien? Que es lo que no sabemos. Eh, si tú dices que está bien, me voy a ir a un caso donde te digan que tienes saldo a favor porque en apariencia tienes deducciones. ¿Ok? Tienes un saldo a favor, lo solicitas, ¿sí? Y cuando la autoridad llega a revisar a fondo, a lo mejor tu declaración, si en ese momento no te puso objeciones, te lo digo, porque aún inclusive entregándote el dinero, ¿sí? No se pierden las facultades de las autoridades. A lo mejor cuando revisan bien todo a fondo, resulta que no tenía saldo a favor, sino a cargo.
cuál puede ser la problemática en este sentido. Que la autoridad diga que pediste algo que no tenías derecho. Porque la respuesta que mucha gente te da es que ahí venía en la página y ahí decía, sí, pero tu obligación es revisarla y checarla. Se supone que no se supone, es por lo que pagas, contratas a alguien que sabe hacerlo, ¿sí? Ese sería un punto. Otro punto, ¿sí? No te sale a pagar, me voy a que quedas tablas, ¿sí? Y la presentas porque estás obligado a presentarla, porque acuérdate que los únicos que exime de esa obligación son a los de sueldos y salarios y a los de intereses, siempre y cuando no tengan más de 400,000 pesos o más de 100,000 pesos de los intereses, podría no presentar la declaración anual. ¿Ok? Pero vámonos al hecho de que yo tengo más de 400,000 pesos. Estoy obligado a presentarla. ¿Ok? La presento. ¿Sí? Y la presento y no me sale a pagar. Todo está en apariencia bien. O porque acuérdense que también las deducciones personales están topadas a lo que puedes deducir en cada concepto y no es más que un 15% del total de tus ingresos. ¿Ok? Tú utilizas ese 15, se supone, ahí déjame nada más hacer esta acotación. Ahí es cuando, si tú tienes deducciones personales, cuando te puedes salir a favor. Si no tienes deducciones personales, no te va a salir a favor. ¿Sí? Si están bien hechos tus cálculos, voy a hablar nada más ahorita en este momento de sueldos y salarios. Si están bien hechos tus cálculos por parte de la empresa en el capítulo de sueldos y salarios, no te va a salir ni a cargo ni a favor. Vas a quedar en cero. Entonces, esto sí me gustaría que los amigos que nos escuchan lo entiendan. Si tú eres asalariado, la única forma que puedas tener saldo a favor, sí, es que tengas deducciones personales a las cuales tengas derecho. Si no, no lo vas a tener. Y ahí, en ese momento se rompe de que sean más de 400 o menos de 400. Si yo tengo deducciones personales, la puedo presentar. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo la presento y digo, voy a hablar de una cantidad, 500,000 pesos de ingresos? ¿Okay? Por eso estaba obligado a presentarlo. Vamos a seguir trabajando con el obligado. Estaba obligado a presentarlo y por eso la presento. Pero nada más puedo deducir ese 15%. Ese 15% me conlleva a que me dé un saldo a favor, el cual pido la devolución. Pero me revisa la autoridad, es que es de los puntos que ya no cuidamos y me ha tocado verlo en declaración. Cuando veo lo que son las deducciones, ¿sí? A mí me parece que tres deducciones por 600. Que te toparon a un 15%, ¿sí? Por eso no se vio ese punto. Si la autoridad revisa, va a decir, te di una devolución. Tienes ingresos por 500, pero erogaciones por 600. ¿Cómo lo hiciste? ¿Sí? Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Sí? Ahí es donde la autoridad dice, sí, te devolví el saldo a favor, pero ahora resulta que necesito que me aclares estos 100 para empezar. ¿Sí? Y ya de entrada, a lo mejor esos no procedían o son ingresos que no me declaraste y me cambia todo el panorama. Y es donde te puedes hacer acreedor a sanciones y multas. ¿Sí? Primer punto. Y luego, si te recuerdas ahorita, todas las anuales, ¿sí? Te preguntan, ¿aceptas la información que te proporciono? ¿Sí o no? Sí. Entonces tú estás diciendo que es información correcta. ¿Sí? Y que lo que está ahí es lo que hiciste. Entonces, ¿cómo después te vas a decir de que, ay, me equivoqué? ¿Sí? Eso es lo que también mucha gente no entiende, que es de los puntos que hay que cuidar en el manual. No es nada más decir, ya viene precargada, ya viene llena y ya nada más la presento. ¿Sí? Y si está mal llena, mal llenada, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a exhibir eso? ¿Sí? Entonces, de entrada yo tengo que ver, ok, primero, como decía yo, ¿estoy o no estoy obligado a presentar la declaración? Si estoy obligado, sí, la presento en el mes de abril. ¿Ok? Si no, no pasa nada. ¿Sí? E inclusive hay que tener mucho cuidado porque en un artículo de reglamento te dice que si tienes impuesto a cargo tienes que pagar aunque no estés obligado. Eso es lo que yo tendría que checar. Que si me hicieron mal en mi cálculo en la empresa, ¿sí? Vuelvo al capítulo de sueldos y salarios, yo soy el responsable de que mi impuesto esté bien pagado.
Y entonces, si me lo hicieron mal en la empresa, yo tengo que hacer mi anual y decir, ay, la empresa no me retuvo 10 pesos, tengo que pagar porque es obligación mía, ¿sí? Ya la situación que conlleve la empresa va a ser otra historia, ¿okay? Pero de entrada el ICR lo debo de pagar yo. Si a lo mejor tuve ingresos, pero todos mis ingresos son exentos, ¿sí? A lo mejor ahí no tengo obligación de presentar declaración, pero como yo digo, ¿a poco cualquier mortal vamos a saber cuáles son los ingresos exentos? Si nosotros la batallamos. Estudiándolos. Ajá. Sí, o a lo mejor si tú el impuesto que pagaste, porque hay que entender que el impuesto se paga anual, ¿sí? El impuesto se paga anual, no mensual, no trimestral, no, de acuerdo a las facilidades que haya. Es anual. Todo lo que pagues durante el año es a cuenta de, ¿sí? Entonces yo tengo que cuidar ese sentido. Si el capítulo donde caigo me diga que el impuesto que pago dice en forma definitiva. Si me lo dice el capítulo así, ok, ya no tengo ningún problema en anual. ¿Sí? Ya no tengo que presentar nada. Esos son de los puntos que yo tengo que ir cuidando cuando voy haciendo mi declaración anual o cuando me están haciendo mi declaración anual. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué presento? ¿Qué no presento? ¿Qué informo? ¿Qué no informo? Porque también algo que yo veo muy seguido en la práctica, Erika, ¿sí? Es que hay información, tal cual así lo voy a decir para no meternos en técnica, que es informativa y que nadie la ponemos, ¿sí? Y eso nos conlleva las discrepancias, ¿sí? Que nadie ponemos esa información para decir, ¿sabes qué? Me vuelvo al ejemplo que yo decía ahorita de los 100,000 pesos. Sí, esos 100,000 pesos que tú ves de más, resulta que me dieron un préstamo y acá está informado. Entonces no traigo ninguna discrepancia. Ahí están los 600 contra los 600 de las erogaciones. No te estoy ocultando nada. Pero no lo pusiste, cuando la autoridad llegue y te revisa, sí, va a decir que son ingresos omitidos. Aunque en ese momento se lo demuestres, porque tú se lo deberías de haber demostrado desde la declaración anual. Entonces, ahí entramos ya en el punto de qué debo de tener yo para presentar mi declaración anual, cómo la debo de presentar, y donde sí hay un aplicativo, hay un programa para que yo la presente, pero ahí te dejo ya la palabra. ¿Qué necesito tener yo siempre a la mano para poder empezar a trabajar con anual? Sí, pues nada más así a lo que usted está comentando. Recordemos que ahorita se está dando el caso de, estamos ya todos fiscalizados, ya no existen cuentas bancarias no fiscales, sí fiscales. Entonces vamos a caer en un caso de discrepancia fiscal. Y me tocó ver el caso de un cliente que le llega un aviso por parte del SAT y le dice de que fueron 3 depósitos de 18,000 pesos que tuvo. Entonces, como yo les digo a mis clientes, ahorita yo ya no les puedo decir que porque sean depósitos chiquitos, pues no te va a pasar nada. Entonces, por eso es importante tener todo cuadrado, pues para que no tenga, como usted dice, tengo sueldos y salarios, pero a la vez tengo actividad empresarial. En la actividad empresarial tuve una pérdida y en el sueldo saldo a favor y la autoridad me devolvió ese saldo a favor. Pero después puedo hacerme acreedora a una revisión en donde me digan que por qué tengo, no sé, 3 años teniendo pérdida fiscal. Entonces, sí es, pues nadie nos gusta pagar impuestos, a nadie nos gusta, todo creemos que es ganancia, Ajá. pero pues sí debemos de tener previsto esos casos. Igual para un cliente que llegó hace poquito, que le congelaron la cuenta de banco. Y eso es lo que hace ahora el SAT, congelar cuentas, el Infonavit, el IMSS, Todos, todos. todos. Entonces, le congelaron las cuentas porque la cuenta no tenía RFC. Cuando la dio de alta, pues no le pidieron el RFC, pero detectaron pues manejo en esa cuenta y le congelan el dinero hasta que se dé de alta con una actividad
y demuestre de dónde es ese dinero. Entonces, pues ya andaba asustado, ya hicimos todo, pues para que, es que ya es un mal necesario, contado. Mira, sí, ahorita te comento. Sí. Es que esa cuenta que tú me estás hablando, de haber abierto el mínimo hace 5 años atrás, Sí. ¿sí? ¿Por qué? Voy a tomar parámetros 5 años porque no me acuerdo exactamente. Pero de 5 años hacia acá, si no tienes RFC, los bancos no te abren cuenta. Y si recuerdas, hubo una campaña hace como 2 años donde ven y actualiza tus datos, ven y actualiza tus datos, ven y actualiza tus datos. Y mucha gente siguió con que no los actualizo para que no me fiscalicen, para que no me identifiquen, ¿sí? Entonces, en ese momento el banco o hasta el mismo banco te congela la cuenta hasta que vayas a aclarar. O muchos bancos, creo que nos tocó donde les dijeron, oye, ven por tu dinero. Ahí está. Sí, yo no quiero saber nada de tu cuenta para que tengas que ir a abrir a otro lado o abras una cuenta nueva conmigo, pero ya con tu RFC. Y fue como lo estuvieron haciendo varios bancos. Entonces, a mí me ha tocado escuchar que todavía la fecha te digan, es que tengo una cuenta no fiscal. Y yo le digo, ¿la tienes en las Islas Caimán o dónde la tienes para que no te la tengan identificada? ¿Sí? Porque ya también ahorita con todo ese cúmulo que se pasa en información a nivel internacional. Por eso ha salido lo de Panamá, todo eso, toda la información que se comparte. Entonces, ya no hay cuentas fiscales, no fiscales, perdón. Es lo que tiene que entender toda la gente. ¿Sí? Y yo escuché hace años donde también dicen, es que se la abría a mi nieta, a mi sobrina, ya que es menor de edad. ¿Sí? En primer lugar, se pone que los bancos ya no deben de hacer. ¿Okay? Pero también la autoridad estaba tomando el criterio de decir, ok, es tu hija, sí, pero como ella no trabaja, son ingresos que tú omitiste, te los sumo a ti, sí. Entonces, eso es lo que muchas veces no alcanzamos a dimensionar en cada uno de las situaciones que manejamos. El banco es un brazo auxiliar ahorita de las autoridades muy fuerte. ¿Sí? Es un brazo de la misma autoridad. ¿Por qué? Por toda la información que se comparte, ¿no? Que el banco está obligado a entregarle a la misma autoridad. Entonces, ahí ya tú sabes, vamos a decirlo así, hasta dónde quieres fingir que no ves las cosas. Ya tú lo decides, ¿no? Pero bueno. Sí, pues, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración anual? Pues están obligados, como decía usted, contador, las personas que obtienen ingresos por solo salarios, siempre y cuando sus ingresos excedan más de 400,000 pesos. Y de igual manera, si aparte de tener sueldos y salarios, tienen otra actividad por la que perciben ingresos, también si dejaron de prestar servicios para un patrón antes del 31 de diciembre o prestan servicios para uno o dos más o más patrones, también están obligados a presentar declaración anual. Esta es información que a veces pues no sabemos porque para últimos del año llegan, Recursos Humanos manda unos escritos a los trabajadores donde les solicita que si ellos van a van a hacer su declaración anual, lo comuniquen a través de un escrito. Y pues lo comunican nada más porque todos lo están haciendo, pero como dice este contador, tenemos que evaluar si en realidad la voy a presentar yo, porque a lo mejor no tengo ninguna deducción personal y la empresa me hace el cálculo y pues ya ahí netea si tengo subsidio, ICR a cargo y ahí la empresa hace el cálculo, pero si yo me obligo a hacer el cálculo yo misma, pues tengo que presentar y pagar lo que me salga a pagar.
Y fíjate Entonces, que esa sí, solicitud, Erika, sí, o sea, es para eximir de la responsabilidad de la empresa, ¿eh? sí. Punto, porque si tú no le dices a la empresa, los de menos de 400, la empresa está obligada a hacer el cálculo correcto, Ujú. ¿sí? Anteriormente, cuando presentábamos el DIM, ya con tantos nombres, el DIM, ¿El ¿sí? DIM? Acuérdate que ahí tú decías, ¿hiciste o no hiciste cálculo anual del trabajador? Sí, Y tú decías que no, y tenía menos de 400, tú tenías que justificar por qué no, sí. ¿ok? Se supone que todos los de menos de 400 por default era así, tú tienes que hacerlo, ¿sí? Inclusive, ¿qué pasa si tú no le dices a tu patrón que tú vas a hacer tu cálculo anual? Él hace su cálculo bien, pero te das cuenta que tiene deducciones personales y tú haces tu anual. No pasa nada, la puedes hacer, porque la autoridad también en un principio estaba considerando que si le habías dado la carta a tu patrón, ya no podías presentar anual. No, espérame. O sea, tú me eximes y me dices que si quiero no la presento, si tengo Ujú, menos de 400. ¿Ok? Pero como tengo deducciones personales, pues no, yo no le dije porque nunca me pasó por aquí que podía hacer ujú, eso. Yo voy y presento mi anual y te digo, va a ser mis deducciones personales, tengo saldo a favor, regrésamelo. Y la ujú. autoridad, en su momento, en aquel entonces, decía, no, es que, y aquí en el DIM me dijeron que ya te hicieron tu cálculo anual, tú ya no puedes hacer nada. No. Era ilógico y perdieron todas, perdieron todas en ese Sí, sentido. sí me tocó el caso, o sea, no, no, por no avisar, pues no pasa nada. Así es. Entonces digo, aquí yo debo de partir de un punto. ¿Soy persona física? Sí. ¿Qué? ¿A qué me dedico? Para empezar. Soy Sí, asalariado. Y nada más, ¿eso eres? Sí. Ok. Entonces te vas al capítulo de los salarios. ¿Ok? Soy asalariado, pero vendí una casa. Entonces ya estás en dos capítulos. ya cambiamos. Ya cambiamos y ya se presentan dos capítulos. ¿Sí? Soy asalariado. Ese es un punto que siempre ha causado mucha controversia. Pero trabajé para dos patrones. Pero si de enero a junio trabajaste con uno y de julio a diciembre con otro, no estás obligado. Entonces, si trabajaste a la par con uno en la mañana y otro en la tarde, sí tienes que presentar tu declaración. Y vamos a ver por qué. Es que el efecto es fácil y sencillo. Y ahorita ni me acuerdo, la verdad, porque para mí fue un tema de letra muerta. Tú lo tenías que decir a tu patrón, oye, yo trabajo con aquel, no me des subsidio. Sí, para nada más poder tomar un subsidio. Así es. Pero la mayoría le decían al patrón, y el patrón, como los sistemas no están preparados para eso, le seguían dando subsidio. Entonces, ¿por qué dijo la autoridad? ¿Sabes qué? Si trabajas para dos patrones a la par, presentas anual. ¿Por qué? Porque te estaban dando subsidios. Ujú. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasaba? Al momento, son dos efectos. Al momento de que tú haces tu anual, automáticamente, vamos a decir, voy a poner cantidades al aire. Cobraba 200,000 pesos al año en ambos. Si yo me voy a la tabla de impuestos a la tarifa, pagué en ambos casos sobre 200. Y Ajá. estoy en el renglón 3, por decirle dato, ¿no? Por el momento que yo hago esto, recibí 400 y me voy al renglón 5. Pues Ujú. ahí automáticamente ya es más impuesto Y me va a salir a pagar. y menos subsidio. Y te va a salir a pagar porque aparte a ti te están dando subsidio en dos lados. No nada más tienes derecho a uno. Quitaste uno. Ándale. Entonces ahí te va a salir a pagar por fuerza. Por fuerza. Y es una problemática que tenemos en el día a día, que el trabajador te dice, pero si ya me retuvieron, ¿por qué voy a pagar? Pues porque no pagaste lo correcto, lo que tenías que pagar en su momento. Por eso te está saliendo ahorita cargo. Y entonces eso es lo que tienes que cuidar muy bien cuando estás haciendo tu declaración anual. ¿Ok? El por qué, porque te digo, mucha gente está por el hecho o que se mete al sistema, ¿sí? Porque dice, a ver si ahora sí me sale a favor, pero ¿por qué te tiene que salir a favor? Sería la pregunta. Ujú. Sí, porque pues tuviste un ingreso y te descontaron un ICR que al final del año se acumula.
Cuando te resulta a favor, pues es cuando tienes deducciones personales, te da esa opción de deducirlas. Pero también, pues, si no, porque un señor que le hacía su declaración anual cuando era trabajador, pues le salía a favor, pues al año como 10,000, 8,000 pesos. Y cuando se jubila, pues ya no le sale a favor. Me dice, ¿pero por qué? Le digo, porque no le retuvieron ICR, su ingreso estaba exento. Entonces, ahí está el cambio, como usted dice, lo que está exento, lo que está grabado, lo que es solo informativo. Por ejemplo, si vendiste una casa, pues aplica una exención siempre y cuando no pase de 700,000 UDIs, que Estamos son, hablando de 5 millones, ¿no? sí, Más o menos. ajá, unos 5 millones de pesos, y que no hayas vendido dos en 2020. 3 años. Ajá, para ¿No? que aplique la exención. Entonces, nada más la informas, pero siempre y cuando pues te hayan depositado la venta más de 500,000 pesos. Y ahí informas la venta de esa casa, pero son Y no datos. pagas impuesto porque estás exento, Eso, exacto, no, nada pero más sí lo lo tienes tienes que que informar reportar. al SAT. Sí lo tienes que reportar porque ese ingreso, vamos, lo sabe el SAT por el notario, ¿sí? Pero no lo sabe por ti. Ujú. Entonces tú tienes que decir, oye, mis ingresos, ¿sí? Fue de esto más esto en el año, ¿sí? Por eso es que me pude comprar esta otra cosa, tuve estos ingresos, en primer lugar. ¿Sí? En segundo lugar, déjame aprovecho, ¿sí? Mucha gente está diciendo ahorita, oye, es que yo tengo un crédito, Fonavit, un crédito bancario, y estoy pagando intereses, pero lo que me viene precargado no aparecen los intereses, ¿sí? Pues es el efecto que se dio, ¿sí? De que no estabas pagando interés real por la inflación, Ajá. ¿sí? Entonces, en muchos casos dice interés a deducir cero, Ujú. que no hay interés real, ¿sí? Y estaban acostumbrados, que a lo mejor en años anteriores, por los intereses que pagaban de esa casa les quedaba a favor. ¿Sí? Sí, Y sí, sí. ese es otro problema que también muchas veces no entendemos. Sí, No, por es ese que, interés real. sí, y van a decir, ah, no, es que yo contraté a Erika o como sé, y no saben y por eso ahora no me salió a favor. No, es el hecho que se está viviendo por lo que no te sale a favor por mencionar algo. No, porque eso ya me lo han preguntado en estos días. Es que Sí, me sí. pone interés real cero, pues es que no tienes derecho Sí, del por, Infonavit vienen en ceros. por la inflación, porque la inflación fue mayor. Fue mayor. ¿Sí? Entonces, ese es Sí, el nos efecto. quitaron intereses, pero pues no hubo interés real. Ándale, que también para llegar a ese interés real, pues es una mecánica para saber cuál sí, cuál no. Que si lo ves realmente, ahorita con esas constancias, pues te facilitan ese trabajo. Porque si no, te tendrían que decir, a ver, aquí está el interés que me pagaste y tú haces el cálculo. Y lo determinarás bien el interés real o no. Que es otro Ujú. riesgo. Y que tú digas, ah, este es el interés real, lo pongas y no es el interés real. Y pues esto es una deducción a la que no tienes derecho. Sí, no. ¿Sí? Entonces, bueno, sigámosle Y sumando. también si recibimos un premio, contador, si se gana la lotería, Que Dios te oiga. también, también debemos de informar una herencia. También si recibimos herencia por parte de nuestros, Aclaremos, como sí, dato informativo en la como dato misma anual, no informativo. para pagar Ujú, impuesto, ¿sí? ujú. Sino como dato informativo decirle a los, oye, tuve este ingreso también por el cual no te pago impuesto por la exención. ¿Sí? Que ese rubro, muchas veces la mayoría no lo llenamos. Estamos cometiendo un error. No, nada más no vamos. No, no, no. ¿Sí? Ándale, y estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque cuando te llega a revisar la autoridad y en ese momento se lo quieras aclarar, la autoridad va a decir, no, son ingresos omitidos porque no me los informaste. Y ahora sí te van a costar impuestos cuando no te costaban en su momento. Sí, porque como también como le decía, los premios, te calculan un ICR que ya es definitivo, pero ¿Sí? si no lo informas, se hace un ingreso.
y ahora sí entra dentro de todos tus ingresos ante una revisión y ahora sí te va a salir más porque a lo mejor es más que el ICR que te habían retenido como Vamos a tratar definitivo. de ejemplificar. ¿Te ganaste un premio? Sí, de acuerdo al impuesto estatal te retuvieron un 10 para darle un monto, ¿no? Un 10%. Bueno, un 5% para que quede abajo. ¿Sí? Pero era pago definitivo, tú lo acabas de decir. No, no pasa nada, tú lo informas, dices, me saqué un premio, de acuerdo a la misma ley y todo lo que me dice, no tengo que pagar nada adicional y aquí está lo que ya me retuvieron. ¿Ok? Llegan a revisarte y no lo informaste. Me voy a la tarifa. En la tarifa te puede salir, no sé, un 15%, siguiendo en porcentaje, no en pesos. Y dices, bueno, está bien, me equivoqué, pago el 15, pero ya me retuvieron un 5. No, ¿sí? Eso ya, como no me lo informaste, no te lo puedes acreditar. Entonces, ¿cuánto te costó eso por no haberlo informado? El 5 inicial más el 15 que te termina. Olvidémonos de multas y recargos. O sea, ya te Ajá, costó todo eso. un 20 por no haberlo informado. O sea, ese va a ser tu castigo, vamos a decirlo así. Entonces, esos son los puntos. Y luego muchas veces tú le dices al cliente, oye, ¿tienes ingresos adicionales? No. ¿Seguro? Sí, nada. ¿Sí? Y no por dentro como en los programas. No los tengo en la cuenta no fiscal, no se va a dar cuenta. Haciendo changuitos. Ándale. Sí, y ya cuando llega el problema, sí, lo más triste del caso es que te dicen, ¿por qué no me dijo, contador? Eso es lo que el contribuyente debe entender, ¿sí? Que si tú contratas un servicio, porque el que contrata sabe hacerlo, ¿sí? No porque el SAT te diga que no necesitas al contador, ¿sí? Para el SAT es mejor que equivócate, ¿sí? O sea, yo te estoy dando las herramientas, ¿sí? Pero no te exime, como dice en el artículo de Aguas, desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Entonces, tú hiciste las cosas mal. Yo te dije, aquí está una herramienta para que las hagas. Pero ¿quién las hizo mal? Tú. ¿Sí? Tú las hiciste así y tú eres el culpable y tienes que pagarme lo que corresponda. Entonces, ojo con ese punto. Todos los salarios, eh, honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, intereses, enajenación de bienes, adquisición de bienes, premios, Herencias, todos los herencias demás y ingresos. todo lo que no se va a otros ingresos. ¿Sí? Pero como persona física no debemos de perder de vista que lo que se graba es el incremento de tu patrimonio. Sí. Llámenle como le llames. El hecho de que tú te veas beneficiado en tu patrimonio, tienes que informarlo, declararlo. Si no está en un capítulo en específico, te vas a otros ingresos. ¿Okay? Entonces, También, contador, no sé si se ha fijado que también, ella, bueno, en la declaración anual y es una obligación también informar de los viáticos, porque también, pues, muchos empleados trabajan en empresas que los envían fuera, que están viajando y les depositan viáticos. Entonces, también eso se debe de, nada más como dato informativo, para no que pagan si nada. sí, No pagan para que nada. si un día tienes una revisión, diga, yo sí te dije, ahí estaban que eran viáticos. Acabas de tocar un punto muy, muy interesante. ¿Sí? ¿Cuál podría ser el problema? ¿Los está timbrando la empresa? No. Porque tú eres un contribuyente muy cumplido y todos tus viáticos que te dio, tú hiciste una bitácora y en anual llegas y dices, oye, a mí la empresa me dio 300,000 pesos de viáticos. ¿Qué va a hacer el SAT automáticamente del robot? CFDI. No dice nada de viáticos. No están declarados por la empresa. Ajá. Entonces, ¿qué va a decir? O sea, no me quieras picar los ojos. ¿Sí? Son ingresos no declarados por ti. Sí, porque pues yo puedo poner, estos 100,000 eran viáticos. Entonces, Justifícamelos dónde está que eran viáticos. ¿Sí? Entonces, te digo, esas son las situaciones que tienes que ver cuando estás haciendo un anual.
Digo, ¿por qué? Yo estoy de acuerdo que me dan una plataforma con información precargada y donde yo puedo complementar, mover o ajustar y me va a decir si me sale impuesto a cargo o no. Pero a mí me ha tocado, sí, en otras ocasiones, donde la plataforma no te hace bien el resultado. O pagas de más o pagas de menos. Sí, y otra problemática que tenemos yo creo ahorita en la actualidad es que tú no puedes mover la plataforma para llegar al resultado. Y ahí nos metemos ya en otra Sí, problemática. y luego como el SAT, no sé, precarga todo lo que está timbrado. Me pasó un caso que tenía de más ingresos de los que el trabajador tenía timbrados. Entonces, ya bajamos todos los XML, los convertimos en Excel, los revisamos concepto por concepto, y pues sí, porque me decía mi cliente, es que yo no gano eso. O sea, le estaba diciendo que ganó, no sé, 300,000 pesos más. Y por esos 300,000 le salía una cantidad a cargo, pues más, porque lo retenido sí venía lo mismo contado. O sea, Casualmente. sí, entonces ahí es donde pues no nos debemos de confiar pues tanto en lo precargado. También no sé si le ha tocado de algunos trabajadores que traen patrones que no, o sea, ellos no trabajan con ellos Y siguen apareciendo. Sí, y ya me siguen comentaron varios casos. apareciendo. Ya me comentaron varios casos. Pero parece ser que para este año la autoridad sí le está dando la validez de que los elimines y no tengas problema. Porque Sí, en te años pregunta que si anteriores, los reconoces. ajá, porque esa es una ventaja, porque en años anteriores te estaban diciendo, ve, arréglate con el que te dio de alta. Espérame, yo estoy en Tijuana y el que me dio de alta está en Quintana Roo. ¿Cómo le voy a hacer? Ah, Ni pues lo no. conozco. Ándale, y tú lo eliminabas y a lo mejor por con tus deducciones te salía saldo a favor y SAT te decía, no, no, no. Tú dices que tienes de ingresos 300 y son 600, te faltan los 300 del otro patrón. Pero yo no trabajo para él. Demuéstramelo. Y era un show. Sí, ahorita Sí, con eso de que, ¿estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Ya es un punto a favor y por eso te estoy diciendo bajo, ¿cómo se dice? Promesa de decir verdad, que lo que yo te digo es lo correcto. Entonces yo creo que ese cambio nos vino a beneficiar en el llenado de la sí. declaración. También hay que ver el lado positivo, ¿no? Y Sí. pues la aplicación donde se presenta la declaración, pues es en el portal del SAT. Ahí entras y ahí viene bien fácil. Presenta tu declaración anual. Para ingresar, pues puedes ingresar con contraseña. Ya al momento de enviarla, dependiendo del saldo a favor que tuviste, te va a dejar enviarla con contraseña o con firma electrónica. Entonces, al parecer está pues sencillo, pero como les comento, siempre y cuando pues tengas nada más sueldos y salarios. Si ya estás obligado porque tienes otra actividad empresarial o régimen simplificado de confianza, pues si ya necesitas una asesoría, pues que tu contador la elabore, ¿no? Porque como me decía un cliente, pero es que ¿de qué sirve la declaración anual? Le digo, pues es que, pues ¿de qué sirve? Pues ahí en la ley dice que tenemos la obligación de presentarla y es un acumulado pues de todos los ingresos de todo el año en el que el SAT te dice, como usted ahorita decía, a lo mejor brincaste de renglón y pues me debes lo que no me pagaste en las declaraciones mensuales o a lo mejor bajaste de renglón por tus deducciones personales y pues ya te sale a favor. Cuando sale a cargo, pues se paga en cualquier banco. Con la línea de captura se puede pagar en efectivo, transferencia, y también te da la posibilidad de pagarla en 6 parcialidades. Ahí mismo en la declaración anual viene la opción de que si se quiere pagar en parcialidades y se pueden escoger hasta 6.
ahí te pregunto, Sí, para las parcialidades sí la tengo que haber presentado en tiempo y forma. sí, al 30 de abril y Sí, o sea, vence no el que 30 no de se me pase. septiembre. ¿Ah? Pero que no Si se no me pago pase. En mayo o el 15 de mayo no, ya no tengo pues derecho a no, las ya no tengo parcialidades. derecho a las parcialidades y me cobran un financiamiento. Es mínimo el financiamiento, pero sí cobran un financiamiento por pagarla en parcialidades. Es caro, Entonces, muchos números. sí, si optan por pagarla en parcialidades, pues nada más sí tienen que ser cumplidos. A la fecha que venza la línea de captura, tienen que pagar. Porque para volver a solicitar una nueva línea de captura, pues ya sea ahí en el SAT, una vez lo hice, volví a presentar la declaración para que me volviera a dar la línea de captura, pero aumentan pues, los recargos, las actualizaciones, y pues sí te sale más caro que a lo mejor si la hubieras pagado en una sola exhibición. Como yo les digo a los clientes que me preguntan que si les puedo elaborar la declaración anual y cuánto les cobro, pues no es tanto si les van a devolver o no, es un trabajo que como profesionistas nosotros hacemos y no nada más nos vamos dándole clic, clic, clic. Nosotros revisamos, como les decía, pues todos los recibos de nómina de todo el año, pues para poder revisar los conceptos que les pagaron, las retenciones, porque pues sí es importante hacerlo, porque puedes, pues hacer, tener un saldo mayor a favor, o a veces tienes en contra y tú lo pides a favor y como usted dice contador, tarde o temprano el SAT te lo va a cobrar. Que se lo pagas, Porque se lo pagas. sí, sí ha pasado y luego se lo tienes que pagar, pero ahora con actualizaciones y recargos desde la fecha en que te lo entregó. Otra de las dudas que surge mucho es qué deducciones personales podemos deducir para Antes la de que entres redundancia. a eso, déjame hacer unos anuncios parroquiales. Sí, ¿Sí? Mira, nos mandan saludos Juan Carlos Chávez, Saúl Castro, Cintia Martínez, Verónica de la Rosa, eh, Sanat Itzel, Charlie, Rey, Rey Hips, John Marín, Roberto León, Carlos Chávez, ya lo he dicho, es que se me pierden. Pasa alguno, una disculpa, Mael Bautista, Ana Lilia Robles, Nati CL, Daniel Guzmán, Jean Muñoz, Mauro Martínez, Carlos Enrique Pacheco, Claudia Cruz, Fanny Manro y José Antonio Hernández, Rápida Veloz, Ana Lilia Robles y Berta Tejeda. Nada más aquí, José Antonio Hernández nos dice, una pregunta, ¿con qué regímenes puede cumplir Reciclo? Bueno, recuerdo es con sueldos y salario y con intereses. nada ¿Sí? más. Nada más. Entonces, nada más aquí, acuérdense que Reciclo, ¿qué es lo que busca? Se supone que ayudar a las microempresas en ese sentido para que puedan pagar menos impuestos, pero también déjenme les digo que tienen que evaluar muy bien si les conviene o no ser reciclos. No es nada más decir que porque me voy a, ¿cuánto es el 2.5 o 3? Ya ni me acuerdo. El de La tasa impuestos, máxima de ICR 1.25, en las retenciones. 2.25. 2.5 no es el máximo. Sí, ese es el máximo, la tasa. Sí. Entonces, no porque estén en esa tasa, ¿sí? Crean que les conviene estar en reciclo. Tienen que evaluar pros y contras de estar en reciclo. Tienen que evaluar muy bien su actividad para saber si esa actividad les conviene en la actividad empresarial o les conviene en reciclo. Entonces, digo, porque mucha gente eh, nos enganchamos con lo cómodo de que es un impuesto plano y sobre eso pago y me quito de problemas. Sí, No es el cierto. 2.5 y ya. Sí, no es cierto. O sea, a final de cuentas, tienes que cumplir con muchas cosas. Eso es para efectos fiscales, nada más vamos a decirlo. Pero a lo mejor tú puedes tener una utilidad. Si yo me voy a la tarifa, a lo mejor no pago ni el 2 anual.
Porque a lo mejor no tengo la ganancia. como para pagar el 2.5. Ajá. Y Y en yo el nunca hice un recibo. cálculo para poder comparar y resulta que según yo estoy pagando poquito y a lo mejor estoy pagando un 1%, que para mi negocio es mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado también desde el momento que lo registra. Ahora sí, sí, ibas a hablar de deducciones Este, personales. sí, las deducciones personales. Pues se pueden deducir honorarios médicos y gastos hospitalarios. Siempre, ¿de quién podemos deducir esos gastos? Pues de nuestro cónyuge o persona que iba con nosotros en concubinato, siempre y cuando lo podamos demostrar, de nuestros descendientes y ascendientes en línea recta, nuestros hijos, pero siempre y cuando comprobemos que esa persona que estamos deduciendo esos gastos personales no gana en el año un salario mínimo. Los honorarios médicos, lo que me pasó ahora con los clientes es que algunos en el uso no decía honorarios médicos. Y recordemos que con la versión nueva de las facturas 4.0, bueno, esto ya estaba desde antes, pero ya ahora el uso es ya obligatorio ponerlo correctamente para su deducibilidad. Entonces, si un gasto médico o un gasto hospitalario no viene con el uso debido, pues no lo vamos a poder hacer deducible, aunque cumpla con que si es un gasto médico. Otro requisito es que tiene que estar pagado con tarjeta de crédito, débito, transferencia, menos pues efectivo. Las medicinas, también que me han preguntado si las medicinas son deducibles. Son deducibles siempre y cuando vengan dentro de la factura del hospital, de la cuenta hospitalaria. Solamente así pueden ser deducibles. Que También vengan como podemos, parte de todo el combo, ¿no? ¿mande? Que venga como parte de todo el combo Sí, que venga todo hospitalario. el combo ahí dentro de la factura. Pero Y que, fíjate, déjanos hacer un poquito de hincapié en eso, ¿eh? sí, Es que hay mucha gente que las medicinas que va y compra piden factura y la meten, sí. ¿sí? El riesgo que está conllevando al estarlas metiendo cuando no vienen en el gasto hospitalario, Sí. ¿sí? Sí, tiene que venir dentro de una factura de hospital Ujú. y no, pues no va a ser deducible. O sea, esos son los requisitos que tenemos que fijarnos bien. Igual, si vas al dentista, pedir factura, pero que tenga el nombre del paciente, porque también no queremos deducir la del sobrino, la del primo, la de... Entonces, también si el SAT me niega una devolución, una devolución automática, yo presentaría una devolución manual, pero sí tengo que enviar todos los comprobantes para comprobarle que si son mis gastos, que si salieron de mi cuenta, que si están en un estado de cuenta ahí como gasto, como salida. Esos de los requisitos que tengo que comprobar. También lo que estaba de moda hace 2 años, no, ¿cuántos años? 4, ya 5, me acuerdo, que nos querían a todos flacos, a dieta, el sector salud, también los gastos con nutriólogo también son deducibles, los agregaron. Gastos de enfermeras, si contrato alguna enfermera, también son deducibles. Si compro algún aparato de rehabilitación o lo alquilo, también lo puedo hacer deducible. También análisis, estudios clínicos, prótesis y lentes. Bueno, eso, ahorita también les platico de esas deducciones. Pero sí, los requisitos para las deducciones personales es que vengan correcto el uso, correcto la forma de pago, el RFC, para quién fueron esos servicios. Igual, si es un reembolso de una aseguradora, pues no te regresan todo, nada más la parte que tú no recuperaste, o sea, la parte que te costó a ti también
es la que podemos hacer deducibles. También podemos deducir lo que les decía ahorita, lentes graduados. Podemos deducir uno por integrante de la familia. Si tengo 2 hijos, uno para cada hijo, uno para yo, mi esposo, o viceversa, para mi papá, mi mamá, también lo puedo deducir. Aquí trae la limitante que dijiste ahorita, ¿no? Que no ganen un salario mínimo. Exacto, que no, ellos no ganen un salario mínimo al año. Sí, porque Yo no lo vayamos puedo a decir, deducir. como él gana nada más el mínimo, mejor lo deduzco yo porque a él con el mínimo no le retuvieron, a mí sí. Sí, y hay la limitante también de que son hasta 2,500 pesos, ¿verdad? No voy a comprar unos lentes Versace graduados. No, es que, fíjate, qué bueno que haces ese punto. Lo que viene siendo el Versace es el armazón. Sí, el Y lo que te armazón. están dejando deducir es el Ah, el lente. lente, Por eso sí. te dicen que le tienes que poner cómo es el lente, cómo está graduado, Sí, por ¿sí? eso Y lo que cuesta el lente. Y lo que en las cuesta el lente. especificaciones debe de venir la graduación de cada lente y de hecho, pues para los gastos médicos también, cuando te los reembolsan, te piden un show para reembolsarte lentes, porque pues sí, puedes aprovechar para comprarte unos de sol. Ándale. Por eso también pusieron esa limitante. En las ópticas te viene la receta, lo plasman en la factura, porque es un requisito. Y si mal no recuerdo, sí te especifican qué es el lente y qué es el armazón. Ujú. Para, Sí, tiene que venir especificado. sí, entonces ese es otro requisito. Nada más déjame les digo a nuestros amigos que nos están oyendo, pongan atención a lo que está diciendo la computadora Erika, sí, en el sentido que a lo mejor ya no lo hicieron el año pasado, pero ahorita estamos en abril. Si se les da cualquiera de esos gastos, pongan atención, cuáles son los que nos está diciendo que son deducibles, sí, que pueden deducir en su anual y cómo los tienen que pagar para que de una vez vayan pidiendo los comprobantes cuando hagan ese tipo de operaciones en este año y ténganlo por seguro que eso los puede conllevar a que en 2024 puedan tener un saldo a favor. Sí, también porque ya ve, ahorita, desde que nos digitalizamos con las facturas, la factura se emite al día de hoy y ya. Si yo quiero pedir una factura a un hospital del mes de marzo, pues no me la van a querer dar. Entonces, en algunos casos sí, pero en otros pues no te quieren ya refacturar porque te dicen, no, ya pasó el mes ya. Entonces, me pasó también para que tengan cuidado. Si tienes 2 actividades, por ejemplo, sueldos y salarios y régimen simplificado de confianza. La deducción personal te va a servir para sueldos y salarios. En sueldos y salarios sí te va a dejar poner el uso de honorarios. Entonces ahí es donde vamos a aplicar la deducción personal. Porque la forma de calcular el impuesto anual del reciclo es diferente. Entonces, si lo pones como en el régimen de una factura de un hospital, como régimen simplificado de confianza, pues no te va a servir. Entonces, no sé si hayan presentado este contador de reciclo, te sale en 2 partes la declaración anual, o sea, te sale Sí, primero la de lo sus separa, salarios, ajá, y lo aparte separa. la de reciclo. Sí, está viendo Entonces, otra, una que me dio risa que, fíjate, hablamos de que es un impuesto plano y les va a pagar un peso. Que la está sí, presentando porque trae sueldos y salarios, ¿verdad? Sí, pero dices, chis, pues no, que se supone que es un puesto plano y no te puede salir, sí, pues de hecho decíamos para qué presentamos anual. ¿sí? Pero es Eh, para control de ellos, ujú, ¿sí? Es para control de ellos, de que les digas cuánto fueron tus operaciones por esa actividad, ¿eh? sí, pues sí, también podemos deducir los gastos funerarios, siempre y cuando, pues igual cumpla con los requisitos de la forma de pago, pero nada más los que usemos. Si yo contrato ahorita un servicio funerario para ser previsora y tenerlo ya A futuro. listo,
Ya para futuro, ya cuando me toque, pues no va a servir. Es hasta cuando se realiza. Entonces también puedo deducirlo. Oye, cómo le Eh, harías tú? Porque es correcto lo que dices, y así es el artículo, ¿sí? La deducción de los gastos funerarios es para el muerto. pues no dice el chiste, los contadores ya sí en el ataúd piden factura, Sí, sí, piden porque factura. se supone que en este sentido es una deducción personal, ¿sí? Pero aquí hay que ver que el hecho es de que tú también ahorita mencionaste quiénes son los que podían hacer las deducciones. Sí, los hijos, los ascendientes, los descendientes, Ah, los porque pueden imagínate, deducir. pues, o sea, es que ahí hay un dicho que siempre han comentado, ni después de muerto te salvas del SAT, ¿sí? Pero en ese sentido va dependiendo a qué te dedicabas como persona física antes de, ¿sí? Si eras un asalariado, no pasaba nada porque todo se cierra con el patrón. ¿Estamos? Pero si eres Ujú. una actividad empresarial, un arrendador, ¿sí? No se puede cerrar porque hay bienes con los que se sigue generando ingreso, Sí, me pasó. No, ¿sí? no hemos podido dar a una persona de baja hasta que se haga el juicio testamentario de quién se va a quedar con los Y si no bienes que haces juicio arrendaba. testamentario, ¿cómo se le llama? Tiene otro nombre cuando se tienen que La poner todos de acuerdo. designación de No, no, herederos. no, cuando no hay, o sea, de entrada, cuando fallece una persona, vamos a decirlo así, correctamente, alguien lo tiene que sustituir en el SAT, ¿ok? Ah, de albacea. Sí, o sea, alguien. Si no hay albacea, alguien lo tiene que sustituir, ¿ok? O sea, alguien se queda con ese RFC mientras se puede dar de baja, sea un Sí. hijo, la esposa, el esposo, alguien, que no lo puede dar de baja, que es lo que tú estás comentando ahorita. ¿Hasta cuándo? Hasta que se abra la sucesión testamentaria y ya se designe correctamente. Pero si no hay Ujú. testamento, sí, hay algo que se hace cuando no hay testamento, donde todos tienen que estar de acuerdo cómo se reparte todo. No es la designación de herederos. No, la designación viene en el testamento. Se me fue ahorita el nombre, pero es donde decimos, ¿sabes que no hay testamento? Sí, a lo mejor mientras acordamos que Erika sea la que nos represente. Erika Balsas dice yo represento. Y aquí está mi poder o mi nombramiento, ¿sí? Y luego ya después de ahí, eh, sucesión testamentaria, parece que se llama. La sucesión testamentaria. ¿Sí? Entonces es donde todos se tienen que poner de acuerdo, cómo se reparte todo, cómo queda, y es con la que vas a ir a cerrar ese RFC, porque no hay testamento, hay una sucesión testamentaria, pero donde ya todos Sí. estuvieron de acuerdo. Entonces, es por lo que no te salvas ni aún después de muerto. ¿Sí? No, y me ha tocado ver casos que ya tiene 10 años que falleció y siguen declarando. El Así negocio es. sigue a nombre de la persona que falleció. Pero sigue a nombre de él, pero ¿qué es lo que están declarando? Lo que está generando el negocio. Ujú. Sí, o sea, porque el negocio sigue vivo. Sí, sí, sí. Sí, la única forma de que ya no declare ese RFC sobre esas ganancias es que se venda todo lo del negocio. Y como ya no va a tener el negocio, ya no va a tener nada que pagar. Ujú. Entonces, o sea, es de lo que hay que tener cuidado y cómo lo manejo en la declaración anual. Sí, aquí nos pregunta Narciso, dice, los estímulos fiscales del 185 de la ley ICR, en donde se plasma en la declaración anual, nos está hablando de las aportaciones voluntarias y complementarias del SAT, sí, precisamente son en las deducciones personales anuales, ahí es donde lo Ujú. vas a poner, y nada más Ujú. que tienes que tener también el comprobante de donde lo estuviste haciendo esas aportaciones. No sé qué Sí. más, ahí, ¿qué más? Pues Más los deducimos. donativos, contador, también los podemos deducir, siempre y cuando no pasen del 7% de los ingresos acumulables que sirvieron para calcular la base, bueno, para la base de el cálculo de ICR. Uno recuerda en 2000, fue esto hasta 2021, los donativos no eran parte del 15% que podemos deducir de gastos personales. Uh-huh. Eran aparte. Ya en 2021 los hicieron parte dentro de ese 15%, que hubo mucho revuelo por las asociaciones civiles, las donatarias, donde decían que pues ya no iban a recibir donativos
porque pues la gente lo hacía pues para deducir Para pagar impuestos, menos impuestos, que decían para pagar menos impuestos de para pagar que te impuestos y saliera, ayudar a alguien. sí, para que te saliera a favor. Entonces, pero bueno, No, no, quien no, por hace ayudar a alguien, porque le por saliera a ayudar a favor. alguien. Sí, no, porque le No, saliera a sí, favor. verdad. Hay que hacer donativos. Y pues sí, igual deben de cumplir con todos los mismos requisitos fiscales, el uso, donativos, la forma de pago, de igual manera, y pues que los datos estén bien y tienen que ser autorizados, bueno, tienen que ser expedidos por donatarias autorizadas. Que Entonces, si ustedes van también, a dar un ¿sabes donativo, cómo checarlo? sí, en el... No, no, mortal cualquiera. No, ahí en el SAT viene una lista de todas las donatarias que son autorizadas. Le Ajá. pueden pedir a la asociación su número de autorización, O donde está publicado. pero mejor buscarlo publicado porque después se editan cosas. Me ha Malos entendidos. tocado. Somos mexicanos. No te Entonces, digo, pero fíjate, es a lo que voy, por ejemplo, es uno de los puntos. Tú dices, yo di un donativo es deducible, ¿sí? Pero por el hecho de que hiciste un donativo, no por el hecho de que verificaste si el donativo era deducible. sí, yo lo hice porque me gusta ayudar. Sí, no, pero vamos, ¿te gusta ayudar? Tú le diste un donativo a la donataria Patito, ¿sí? Ujú. Que la donataria Patito ya no tiene registro para recibir donativos, Sí. pero el comprobante que te emite sigue diciendo donativo, Ujú. porque puede ser que sigan recibiendo donativos. El problema es que ya no son deducibles, ¿sí? Y tú Sí, no te fuiste ya. a checar si la empresa Patito o la donataria Patito sigue siendo donataria autorizada, es lo que yo decía. Y tú nada más por el hecho de que dices, es que aquí dice que es donativo y yo sé que los donativos son deducibles, lo quito, ¿sí? No sé, hasta ahorita el robot de Hacienda, qué tanto está verificando que esa donataria o ese donativo que tú diste, sí esté autorizada la donataria o te lo esté rechazando por default, no lo sé, la verdad. No, no me ha tocado. Ni quiero decir algo que no Nadie sé, de ¿verdad? mis clientes da donativos. Ya Por los eso estoy los castiga quemando. Diosito. Pero bueno, también las aportaciones de retiro complementarias, cuando les hablo de las pensiones, siempre les digo que tú puedes hacer aportaciones a la Afore y son deducibles, siempre y cuando pues esas aportaciones no las retires Aquí tiempo. ¿mande? Hasta los 65, ¿hasta cuándo Sí, tienes que ajá, o aguantar? sea, que se queden ahí ya, que yo las aporté y se quedan, pero pues son deducibles. Entonces también eso, ojo, que le pasó a un cliente mío, me decía, pero ¿por qué no las tengo ahí? Porque las Afores están manejando unos expedientes digitales ya, entonces todo debe de estar actualizado. Si ustedes no lo han hecho, tengan 18, 20, la edad que tengan, pero estén trabajando, tengan una Afore, verifiquen en su Afore que sus datos estén correctos. Su RFC, su nombre esté correcto, su dirección esté correcta, porque pues no sabemos en qué momento vamos a tener que retirar ese dinero, ¿verdad? Entonces así dejamos menos problemas. Por ejemplo, no sé, un fallecimiento y quién va a poder retirar ese dinero, tus hijos, sí, pero no está el expediente completo, entonces un show, un tiempo, trámites. Entonces, por eso yo siempre digo que debemos de ser ordenados con todo lo que son nuestros trámites, porque después heredamos los problemas. Entonces, las aportaciones al SAR son deducibles hasta un 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio. Esos, Erika, perdón, Sí, esos no chocan con el otro 15, ¿verdad? no, esas sí son Esos son aparte. directos, Sí, ese esas sí son 10%, ¿no? directas, hasta el 10%. Las primas por gastos médicos también son deducibles
Aquí en estos gastos médicos no aplica la limitante del salario mínimo, contador. O sea, por ejemplo, si mi esposo paga los gastos médicos y yo aparte tengo ingresos, pues ahí no aplica, ahí sí los puede hacer deducibles. La prima de gastos médicos. El transporte escolar también es deducible, que esa es una duda que seguido surge, pero obvio siempre y cuando nos entreguen una factura, pero que esté dentro del transporte de la escuela. Que sea una O sea, condicionante, ¿no? Que que todos sea tienen que obligatorio. ajá, Ajá. que sea una condicionante que todos lo tienen que contratar. Sí, 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 o sea, que en la escuela, en el colegio te digan que es obligatorio contratar el transporte, es deducible. Ajá. También entra como un gasto personal. O sea, ese Eh, no te dejan deducirlo si tú lo contratas porque no quieres levantarte temprano. sí, porque me está más fácil que vayan por ellos. Este, las colegiaturas también son deducibles, pero ojo aquí, me tocó de un cliente que la escuela tenía problemas porque no tenía la autorización por la SEP. Era un preescolar. Entonces traía ahí problemas con la autorización, con la SEP. Entonces ese es uno de los requisitos, que las escuelas cuenten con la autorización para impartir clases. Tiene que traer en el concepto la curva del estudiante para ver si es tu hijo, porque no puedes deducir, si no es tu hijo, aunque ahí diga que tú eres el papá, si no es tu hijo legalmente, pues no lo puedes deducir. Que igual que se ha pagado con transferencia, cheque, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, efectivo no, y que en el uso diga colegiaturas. Y los montos, ahí sí te estableció montos. Igual, esta deducción no entra dentro del 15%, porque las colegiaturas vienen mediante un decreto del Ejecutivo donde dice que vas a poder deducirlas. Entonces varía el monto. Puedes deducir desde preescolar hasta bachillerato. En preescolar puedes deducir 14,200 pesos al año, en primaria 12,900 pesos, en secundaria 19,900, en profesional técnico 17,100 pesos, en bachilleres o equivalentes 24,500. Y esto aplica pues para cada hijo. Si tengo un hijo que está en preescolar y uno en primaria, pues aplica el límite para cada hijo. Igual si mi esposo estudia y yo lo quiero deducir, yo lo pago igual o viceversa. O mis papás también lo puedo deducir si está estudiando la prepa, la secundaria, porque también me mandan las facturas de la universidad y esas pues ya no entra como educación básica. Entonces esas no las podemos deducir. Fíjate, nos comenta Sí. aquí Narciso complementando lo tuyo. Sí, Narciso, el REBOE y complemento de escuelas. Muchos CFDIs no traen el complemento y el Estado los está rechazando. sí, el REBOE, son los que a veces no están autorizados y pues, como dice, tienen que traer el complemento a fuerza de colegiaturas. A las escuelas les piden un cierto complemento que debe de venir. Entonces, sí los están rechazando. Yo lo puedo capturar, pero lo más probable es que me rechacen la devolución automática. Debe de venir el nombre del alumno, la CURP, el nivel educativo y los requisitos de la forma de pago y de uso para que puedan ser deducibles. Entonces, en resumen, contador, lo que podemos deducir
son honorarios médicos y gastos hospitalarios, gastos funerales, donativos, intereses hipotecarios reales, aportaciones del retiro complementarias, primas de seguro de gastos médicos, transporte escolar obligatorio y pues colegiaturas como estímulo aparte. El monto de las deducciones, como los decíamos, no puede exceder del 15% o de 5 salarios mínimos generales elevados al año, que son como 189,000 pesos. Entonces, a lo que lleguemos primero. Es muy Ahí importante sí ese punto, ¿eh? sí, ahí Sí, te topa. ¿Te porque acuerdas cuando no había tope, contador? así es. Que Sí, o sea, metían todo. sí. Es que mira, yo por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, yo lo he dicho en diferentes foros que me han invitado, donde, espérame, yo tengo un gasto hospitalario. Vamos a hablar ahorita de hecho, del COVID, lo que acabamos de vivir, ¿no? Y resulta que nomás puedo decir 100,000 pesos cuando me gasté 1,000,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis ingresos fueron 1,000,000, vamos a toparlo igual, ¿sí? Ah, pero yo no puedo decir que deduzco ese millón y devuélveme lo que me viste, porque nada más puedo decir 150. Pero oye, sí me gasté 1,000,000 en el hospital, ¿por qué no lo puedo decir? No, porque está topado. Ese es uno de los gastos que yo nunca he estado de acuerdo que me lo quiten, ¿sí? Lo hicieron queriendo controlar a los doctores, pero lo que perjudicaron fue al contribuyente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, Fue el que le pegaron a final de cuentas, pues digo, oye, espérame, pues si yo me gasté 500, 800, 1,000,000, yo no lo puedo decir si eso me gasté. Es más, tuve que ir a pedir prestado para poder salir, me sacaron del hospital. sí, es que uno no era requisito la forma de pago. Entonces, como los doctores reciben mucho efectivo en el año que no declaran, Eso este, dicen. era lo que hacían, entregar facturas de honorarios médicos y por eso les resultaba a favor casi todo lo que pagaban. Así es. Entonces digo, pero si en realidad te enfermaste, es ilógico que te limiten, ¿sí? Sí, Ahora, porque no está ahorita, barato los hospitales. ándale, ahorita no sé qué te hayas topado en la práctica. Comentamos ya lo de que se están volando las devoluciones, ¿sí? Y con eso ya empezaron la campaña de que por qué le sueltas la firma a tu contador nuevamente, ¿sí? Eh, Viene información eh, no completa en algunos casos, que no está cargado todo. A mí ya me tocó ver que hay pagos eh, a cuenta del anual, que el programa dice que no está pagado y tú tienes en la mano el comprobante de pagado, ¿sí? Y el hecho de que no esté pagado para ellos no te deja acreditarlo, te lo elimina por default. Sí, porque viene precargado. Así es. Y toda la información precargada no puedes hacer nada, no puedes moverla, ¿sí? Y ahí es donde también tenemos otras problemáticas. ¿A qué voy con esto? Si tú tienes ingresos de diferentes capítulos, sí, mucha gente a lo mejor ya terminó las anuales de personas físicas, sí, mucha gente no, va dependiendo de asegúnes, sí, pero a lo que voy es que si tú tienes que hacer un caso de aclaración, ya vas tarde, porque no te van a contestar antes del 30 de abril. No. Nosotros aquí metimos un caso de aclaración la semana pasada, si mal no recuerdo, y contestan hasta el 24. Ya es que te dicen cuándo te contestan. Sí, sí, y a veces no contestan cuando dice ahí. Así es. Entonces, ya serían los puntos donde ya vas tarde. ¿Ok? Entonces, tratando de resumir todo esto, a ver si estamos de acuerdo. A final de cuentas, creo que el punto principal en sueldos y salarios es que tú tienes que saber cuáles son tus fuentes de ingreso. Ujú, ¿Sí? Y dependiendo de tus fuentes de ingreso, ahí mismo te van a decir si hay deducciones o no. ujú. ¿Sí? Porque en unos casos vas a llegar a utilidad y en otros vas a llegar a ingresos acumulables. ¿Ok? Eso es lo que tienes que tener muy bien identificado y saber bien de qué estás hablando. Porque las deducciones que tú mencionaste ahorita son deducciones personales, que todas las personas físicas, valga la redundancia, tienen derecho, con excepción del reciclo, Ujú, por cómo lo están manejando. ¿Ok? ujú. Pero si tú eres reciclo y tienes sueldos y salarios,
tus deducciones personales se van por sueldos y salarios, no por reciclo. Si tú nada más tienes reciclo y tienes deducciones personales, no son válidas. ¿Ok? Entonces, a final de cuentas es lo que yo tengo que decir, saber cómo en cada uno de los diferentes capítulos tengo que pagar el impuesto. ¿Sí? Y lo ya determino, porque todo lo que hice durante el año es pago a cuenta de lo anual. ¿Estamos? Yo ya digo en anual, que ya, ¿qué es lo que voy a acumular de cada uno para pagar si me sale a cargo el anual? O si, para no pagar si las retenciones y pagos que yo hice fueron mayores. Entonces, eso también tienes que saberlo o conocerlo muy bien para poderlo llevar a cabo. ¿Sí? Porque inclusive tú puedes saber si traes a cargo o traes a favor desde que estás haciendo tus papeles de trabajo. ¿Sí? Entonces tú ya tienes tus papeles de trabajo y ahora tu otra parte es que lo que tú tengas como papeles de trabajo, vamos a decirlo así, sea lo correcto y sea lo mismo que tiene el SAT. ¿Sí? Eso es lo que tienes que verificar. Si no es lo mismo, tienes que ver por qué. Si le falta al SAT o te falta a ti. Eso es lo que tienes que conciliar también. No puede, o sea, creo que ahorita estamos en un momento, en un punto, Erika, que no podemos dejar nada fuera del radar del SAT. Si lo tenemos que informar, si lo tenemos que presentar, si lo tenemos que declarar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí sí me ha tocado personas que todavía no, me han consultado y digo, ¿sabes qué? Es que tienes que presentar la declaración por esto y esto. Pues fíjate que ya le pregunté a mi compadre está igual y dice que no la está presentando, que no la presente. Y es donde dices tú, entonces, ¿para qué veniste a preguntarme? ¿Sí? Si no la quieres presentar porque tu compadre ya te dijo, hubieras empezado con tu compadre. Porque tú le estás diciendo qué es lo que puede pasar si no lo hace. ¿Cuándo puede pasar? No sabemos. Porque yo también he dicho, conozco gente, ¿sí? Tienen una suerte que nunca los tocan. ¿Sí? Y es más, y los tienen enfrente, trabajan enfrente de las oficinas del SAT. Y hay clientes que se les olvida una declaración y ya llegó la multa de finanzas. Al día siguiente. Al día siguiente. Entonces, creo que cerrando ya el día de hoy, es toda persona física, su obligación, vamos a decirlo así, tiene que ver si tiene que declarar o no tiene que declarar. Como persona física y de acuerdo a la ley de ICR y de acuerdo a la Constitución. Y olvidémonos de que porque mi compadre, que porque aquel no paga, porque, o sea, es obligación de cada persona física, a final de cuentas, cumplir con pago de impuestos. ¿Sí? En segundo término, de tener bien identificado cuáles son sus ingresos, cuáles son sus deducciones y a qué tiene derecho. Y sí pagar sobre lo que tiene que pagar. Digo, ¿por qué? Porque no la estamos jugando cuánto tiempo, 6 meses, un año, no sabemos. ¿Sí? O igual y nunca te revisan. ¿Sí? Porque a mí cuando me preguntan, digo, no, discúlpame, pero adivino todavía no le hago. ¿Sí? Aquí lo único que te puedo decir es que yo con lo que estoy revisando, lo que estoy viendo, veo que tienes que pagar 30,000 pesos de impuestos. ¿Sí? Si no los pagas, ya es tu riesgo. Si no te revisan, ya le hiciste. ¿Sí? Pero si te revisan, son 30,000 pesos, más cargos, más administraciones, más multas. Entonces ya se te puede hasta duplicar, triplicar la cantidad. Y ya es tu riesgo. Ya ahí ya no puedo hacer más. Entonces vas a tener que tomar la decisión de qué te conviene y con qué no te conviene. ¿Sí? Pero ya es de cada quien, ese punto. Sí, de cada quien que le interese estar bien. Aunque Sí. nunca estaremos al bien al 100%, pero bueno. Bueno, pero tratar de estar lo mejor posible. Tratar de estar lo mejor posible, de presentar, de analizar y pues de enviar, de revisar precisamente lo que le enviamos al SAT, porque a lo mejor nosotros mismos le estamos dando armas para que nos revisen. Digo, yo creo desde el hecho, ya para mi última intervención, desde el hecho que haya un CFDI donde tú aparezca ya sea a favor o en contra, ¿sí? Ya. El Sí, SAT pues ya te todo tiene en su está radar. timbrado. Ya el SAT te tiene en su radar.
nóminas, estados de cuenta, constancias de intereses, O todo sea, está ya un CFDI archivado. donde diga, aquí está Erika, ¿sí? Ya Sí. sea a favor o en contra, ¿sí? Pues, a ver, ese RFC, ¿qué está haciendo? O sea, vamos a llegar a un momento así, ¿eh? ¿Cuándo? No sé, pero ya lo están cerrando mucho. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron, todos los que tengan más de 18 años se tienen que dar de alta? Quiero saber cuál es toda la base. Para cerrar esa entrada. Así es. Pues bueno, ese sería mi comentario para cerrar. ¿El tuyo? ¿Qué recomiendas? Pues que sí, que si la presenten, revisen si tienen saldo a favor o a cargo. Entran como automáticas hasta el 31 de julio todavía, como automáticas para la Para la devolución devolución. de ICR. Mm. Si se rechazan, pues se tiene que revisar por qué y se puede presentar como manual. Si tú estás seguro que está bien tu declaración, se presenta como manual y te devuelve lo que solicitas en 40 días. Bueno, es el tope máximo, 40 días. Después de julio, ¿verdad? Estás hablando después de Después de julio. julio pueden devolvértelo antes, pero sí, hasta automáticas hasta el 31 de julio. Pero tú 40 días hábiles, hábiles. ¿sí? Porque no, Sí, no cuentes mes y medio, son 2 meses y cuando prácticamente. salen de vacaciones tampoco. Así es. Entonces sí sí puedes recuperarlo, siempre y cuando, como les comento, ya hayas revisado que sí es verídico ese saldo a favor que tienes ante el SAT. Entonces, pues bueno, por mi parte es todo. Gracias, contador, por haberme invitado. Y cualquier duda, pues que nos contacten, contador. Así Ahí es. ya revisamos el caso específicamente. Sí, es que hay muchas cosas que pues no podemos decir tal cual porque sería una imprudencia. Sí, no podemos Ujú, contestarla. Sería una imprudencia. Sí, y que a lo mejor en vez de ayudar a la persona que pregunta, lo perjudicamos. ujú. Sí, sí hay cosas que se tienen que ver en específico. Bueno, amigos, muchas gracias. Se despide su amigo José Rosado. Tenemos una buena noche y nos vemos dentro de 15 días. Su programa Cuentos Claras. Erika, gracias. Buena noche. Hasta luego, contador. Gracias.